gracias por darme la oportunidad de poder compartir este espacio con ustedes e interactuar e intercambiar opiniones sobre el tema de cambio climático y seguridad alimentaria. Hola. Sí, muchas gracias, lo estamos escuchando. Ya, muy bien. Entonces, miren, en el año 96, es bueno recordar, se trabajó este concepto que está vigente y que nos ayuda a analizar mucho más de cerca, ¿no es cierto?, cómo el cambio climático está afectando la seguridad alimentaria. Y cuando digo seguridad alimentaria, tenemos que hablar de cada uno de los componentes, de cada uno de los componentes de la seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué dice este concepto, no? Que todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida sana y alegre. Muy bien, tenemos que hacer el esfuerzo de encontrar el concepto que está vigente cada uno de los componentes de la seguridad alimentaria. Entonces, cuando hablamos en la primera persona, tienen en todo momento, ese en todo momento está referido a uno de los componentes de la seguridad alimentaria, que es la estabilidad de los alimentos. Eso es importante aclarar. Y dice, en todo momento, acceso físico. Ese acceso físico se refiere a la disponibilidad de los alimentos. Y económico. Y cuando habla de económico, se refiere al acceso a los alimentos. Entonces, miren, verán en esta primera parte, ya van 3 componentes de la seguridad alimentaria, ¿no? A alimentos inocuos y nutritivos. Muy bien, y cuando hablamos de inocuos y nutritivos, indudablemente nos estamos refiriendo al componente de utilización de los alimentos. Verán ustedes este concepto que fue trabajado en representación con 186 países en el año 96, grafica claramente de que el tema de la seguridad alimentaria es multidimensional, multifactorial, multisectorial, ¿no es cierto? Y que indudablemente la problemática de la inseguridad alimentaria tiene que ser abordada también de diferentes dimensiones. Muy bien, entonces ya tengo claro, ¿no es cierto?, en este caso el concepto de seguridad alimentaria y cada uno de los componentes, y ahora vamos a ir analizando cómo el cambio climático afecta cada uno de estos componentes. Pero antes es importante recordar cuál es el concepto también de cambio climático. Bueno, el cambio climático es un problema global, indudablemente lo conocen, es producto del calentamiento global, y el calentamiento global tiene como causa la excesiva emisión de los gases de efecto invernadero. Indudablemente el planeta Tierra, ¿no es cierto?, es importante que haya una determinada cantidad en la atmósfera de los gases de efecto invernadero para regular la temperatura promedio del planeta, que está en el orden de 7 grados centígrados. Si los gases de efecto invernadero no hubieran, el planeta, indudablemente la temperatura del planeta oscilaría menos 18 grados, otros estudios dicen un poco más, pero igual la vida no sería posible en el planeta. Entonces los gases de efecto invernadero es un fenómeno natural, y eso también es importante aclararlo, es un fenómeno natural, pero el hombre ha intervenido, el hombre por su accionar ha modificado grandemente, ¿no es cierto?, en este caso, la densidad misma de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, en el planeta Tierra. Indudablemente, esto tiene una connotación, ¿no es cierto?, en los sistemas productivos y en los medios de vida, ¿no? Entonces, claro, esa es una forma de decir, muy bien, el cambio climático está afectando los medios de vida de las poblaciones rurales principalmente, dando también, ¿no es cierto?, los sistemas productivos rurales, y en este caso, por ejemplo, en el caso de Perú, de la sierra del Perú, donde se encuentran las poblaciones más vulnerables. Entonces, verán ustedes, hemos abordado un poquito el total de seguridad alimentaria y un poquito también el tema del cambio climático. Probablemente frente a esta situación, ¿no es cierto?, y cuando hablamos de cambio climático tenemos que hablar de 2 aspectos claves, ¿no? Uno que es el tema de mitigación y el otro está referido a la adaptación al cambio climático. Cuando hablamos del tema de mitigación, indudablemente está referido, ¿no es cierto?, a cómo reducimos la emisión de efecto invernadero. Eso es por un lado, muy bien. Pero este tema de mitigación requiere la concertación mundial de los actores internacionales, de los países, ¿no es cierto?, en este caso, y que se vienen reuniendo año tras año
en los eventos Conferencia de las Partes, el año pasado, el año 2014, la 20 se llevó en Lima, Perú. Y en estos espacios indudablemente se discute a nivel de países, ya, ¿no es cierto?, toda una estrategia de trabajo para la reducción y los compromisos vinculantes para la reducción de los gases de efecto invernadero. Bueno, ese es el tema de mitigación, que son decisiones internacionales, que son decisiones globales, yo diría, ¿no es cierto?, y que requieren una concertación mundial. Pero para el tema de adaptación, indudablemente, ahí tenemos que ver, a ver, ¿qué entendemos por el tema de adaptación? Entendemos por el tema de adaptación como ajustes. Ajustes en los sistemas, por ejemplo, productivos, ajustes en los medios de vida de la... Entonces, el tema de adaptación no requiere, ¿no es cierto?, necesariamente la intervención internacional o las decisiones internacionales. El tema de adaptación, bueno, como es el caso de la mitigación, el tema de adaptación indudablemente requiere, ¿no es cierto?, decisiones locales. Un gobierno local puede muy bien tomar sus decisiones, sus estrategias, proponer sus estrategias y cómo adaptarse al cambio climático, cómo ayudar a su población a adaptarse al cambio climático. Decisión local. Decisiones regionales, como de los gobiernos regionales en el Perú, por ejemplo, que pueden muy bien, ¿no es cierto?, elaborar sus políticas públicas y decir cómo, en este caso, van a adaptarse y cómo hacer frente a los efectos e impactos del cambio climático. Muy bien, entonces, verán ustedes, por un lado tenemos seguridad alimentaria y por un lado tenemos el tema de cambio climático y ya estamos viendo varias cositas en el tema de cambio climático. Muy bien, vamos un poquito ya al análisis de este tema, que es indudablemente complejo, ¿no es cierto? Es decir, a ver, muy bien, ahora ya sabemos que el cambio climático está presente, ya sabemos que es una realidad, es una situación en la cual debemos enfrentarlo en desarrollo principalmente. ¿Cómo ayudamos a las poblaciones más vulnerables a, ¿no es cierto?, hacerle frente y a ser menos vulnerables ante los efectos e impactos del cambio climático? Y cuando hablamos de este tema, aparece pues indudablemente como una primera forma de tema de seguridad alimentaria. Ahora, en el tema muy cuidadosos, ¿no es cierto?, para formular políticas, programas y proyectos, y hacer ese análisis de cómo el cambio climático está afectando cada uno de los componentes de la seguridad alimentaria. Muy bien, entonces, en este análisis nos vamos a detener un poquito. Miren, a ver, el tema de disponibilidad de alimentos, esto regional, caso en el Cusco, por ejemplo, ¿qué entiendo yo por disponibilidad de los alimentos? Hemos visto hace un momento, ¿no es cierto?, hemos visto el concepto grande de seguridad alimentaria y hemos analizado que en este concepto se identifica cada uno de los... Pero ¿qué entendemos por disponibilidad de los alimentos? ¿Qué entendemos por acceso? ¿Qué entendemos por utilización de los alimentos? ¿Qué entendemos por el tema de estabilidad de los alimentos? ¿No? Entonces, a ver, entremos en ese análisis para ver un poquito ya cómo el cambio está afectando cada uno de los componentes de la seguridad alimentaria. Entonces, miren, a ver, vamos al tema de disponibilidad. Yo entiendo por disponibilidad, y en un contexto regional alto, la disponibilidad está referida a la producción agropecuaria y a la gestión o uso de los recursos naturales. Muy bien, entonces, si eso es así, ¿no es cierto? Si eso es así, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Muy bien, entonces, ¿cómo el cambio climático está afectando a la disponibilidad de los alimentos? Muy bien, entonces, a ver, en ese análisis sinceramente tenemos que detenernos, y lo vamos a hacer en este momento rápido y con algunos ejemplos muy pequeños, pero que van a graficar la realidad. Las precipitaciones, el régimen de las precipitaciones han variado considerablemente en los últimos 30 años. Los sistemas productivos tienen un calendario de cultivos y una cédula, ¿no es cierto? Entonces, este calendario va modificando con el tiempo, y ahí viene el ejemplo, ¿no? Las precipitaciones pluviales, ¿no?, en la Sierra del Perú, en el sur del Perú, por ejemplo, han ido variando, que antes tenían como fecha de inicio el mes de septiembre, estas han ido variando considerablemente y ahora están apareciendo pues las primeras precipitaciones en noviembre, en diciembre, y indudablemente esto va a afectar tremendamente los rendimientos de los cultivos, ¿no?, que requieren un periodo vegetativo pues normal, ¿no?, como el caso de la ¿no es cierto?, pero que está siendo afectado porque indudablemente las precipitaciones están empezando pues en el mes de noviembre y diciembre, cuando antes se sembraba, ¿no es cierto?, en el mes de septiembre. Y nuevamente esto afecta tremendamente los sistemas productivos, los rendimientos de los productos, ¿no es cierto?, y esto indudablemente hace de que
la producción no sea la misma, y esto afecta indudablemente la disponibilidad. En el tema de disponibilidad, ahora, indudablemente, cuando hablamos de recursos naturales, la disponibilidad del agua en estos últimos años también ha bajado considerablemente estacional. Cuando hablamos de disponibilidad de agua estacional, las precipitaciones han variado tremendamente, su régimen, ¿no es cierto? Al variar las precipitaciones, indudablemente varía pues toda la disponibilidad del agua en las microcuencas donde generalmente habitan las personas en las partes bajas. Entonces, verán ustedes cómo el cambio climático está afectando en este caso la disponibilidad de los alimentos. ¿Cómo afecta al acceso a los alimentos en un contexto regional? Valga la redundancia, el tema de conceptual que yo entiendo por acceso a los alimentos. Es la generación y diversificación de los ingresos de las familias. Muy bien, que también en la cual se puede incorporar todo el tema de empleo, la población económicamente activa, cuál es su principio, ¿no? de ingresos, por ejemplo, de las poblaciones principalmente rurales. Muy bien, entonces, ¿cómo afecta? Temas productivos están siendo afectados, los rendimientos están bajando considerablemente, la producción en este caso de los sistemas agrícolas, silvopastoriles, está bajando considerablemente, los recursos naturales afectados, indudablemente, los sistemas productivos ya no van a ser los mismos y va a bajar considerablemente, poblaciones principalmente que viven, ¿no es cierto?, en el medio rural, van a ver afectados sus ingresos porque no van a obtener productos para llevar al mercado. Esa es una afectación grande, pero otro es más el movimiento y el espacio y tiempo en la producción para la generación de ingresos. Es que también, indudablemente, se ve tremendamente afectado. En el tema de utilización de los alimentos, de igual forma, a ver, ¿cómo relacionamos? O sea, los componentes de la seguridad alimentaria, dentro de uno de ellos es el principal, el tema de la nutrición, de la alimentación, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que hablar de todo un tema de nutrición crónica como una gran problemática, de la baja cobertura del crecimiento y desarrollo, de la baja cobertura del agua y saneamiento. Entonces, indudablemente, a ver cómo vemos y cómo relacionamos el cambio climático con este componente. Miren, un ejemplo claro, muchas fuentes de agua se han ido secando en estos últimos años. Y ustedes van a la Sierra del Perú y siempre la gente va a decir, el caudal de mi fuente de agua está disminuyendo, ¿no? Mis fuentes de agua ya no son las mismas, y muchos pequeños sistemas productivos, a lo largo de la Sierra del Perú, muchas fuentes de agua se han ido secando y han bajado sus caudales considerablemente. Donde había antes un pequeño sistema de agua potable, ahora ya no hay, porque la fuente de agua se ha secado. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, pequeño ciertamente, de cómo el cambio climático está afectando en este caso la disponibilidad del agua, afecta a la utilización de los alimentos. Indudablemente, por ejemplo, en la Sierra del cultivos andinos nutritivos se han ido perdiendo notablemente a raíz de sequías, heladas, granizadas, que son, ¿no es cierto?, en este caso los mayores indicadores de cambio en el clima. Indudablemente se han ido perdiendo cultivos nutritivos andinos de alto valor, de alto contenido nutritivo, y esto indudablemente afecta pues la nutrición de las familias y la nutrición principalmente de los niños en la primera infancia. Indudablemente que el tema de nutrición crónica no lo vamos a abordar en este momento, pero es un problema grande realmente el cambio climático. Muy bien, la disponibilidad de los alimentos nutritivos ahora ya no es la misma de antes, ¿no? Entonces, quizás ahora los niños, el porcentaje al menos en el medio urbano, en cuanto a anemia, por ejemplo, es terrible, es mucho más que en el medio rural. Entonces, eso es un indicador realmente de lo que está sucediendo con el clima. El tema de estabilidad de los alimentos, ¿no? En todo momento, como dice el concepto, ese en todo momento se ha visto fraccionado, ese en todo momento indudablemente se ha visto fracturado, porque la disponibilidad de los alimentos ahora ya no es la misma a la de antes. Pero, ¿a raíz de qué? A raíz de la mayor incidencia, en este caso, por ejemplo, de heladas, de granizadas, ¿no es cierto?, de la variación del régimen de precipitaciones que están afectando los sistemas productivos, los medios de producción, los medios de vida y todo. Entonces, esto también afecta grandemente la estabilidad de los alimentos, y cuando decimos en todo momento, es en todo momento, ya no es todo momento, y se ve afectado. En el año 2010 hemos tenido en Cusco, y es un ejemplo también clarísimo, el año 2010 hemos tenido un evento extremo,
una precipitación extrema casi de 4 días, y esto afectó tremendamente todos los sistemas productivos y el suministro de los alimentos que no llegaron en este caso a los hogares, en la misma ciudad del Cusco, por ejemplo, ¿no? O sea, se veía afectado todo el tema productivo urbano, la elevación de los precios, y quienes realmente se ven mucho más afectados, aquellas familias pobres, aquellas familias que sus recursos son muy limitados. Miren, amigos, entonces, el análisis que estamos haciendo conceptualmente, ¿no es cierto?, de cambio de seguridad alimentaria, y luego conceptualmente el tema de cambio climático, y en análisis al que estamos llegando en este momento, ¿no es cierto?, de cómo el cambio climático está afectando cada uno de los componentes de la seguridad alimentaria, podemos pues en este momento decir, oye, muy bien, entonces cuando relacionamos todo este tema con algunos indicadores, los indicadores nos dicen claramente, a ver, claro, evidentemente no le vamos a echar toda la culpa al tema del cambio climático, pero es un factor importante que está afectando el tema de la seguridad alimentaria, y le podemos decir en este momento de que hay, al menos en el Perú, en la Sierra del Perú, poblaciones enteras, poblaciones donde hay muchísima inseguridad alimentaria, ¿no? Y cuando hablamos de seguridad alimentaria tenemos que hablar siempre de los 4 componentes, y al que hay que añadirle el tema del otro componente que hemos trabajado en Cusco, en la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria, el tema de la institucionalidad. La institucionalidad es el soporte, podríamos decir, de cómo los 3 primeros, en este caso, componentes de la seguridad alimentaria, componentes físicos, se ven afectados por el cambio climático, pero cómo yo desde la institución puedo ayudar a las poblaciones rurales, ¿no es cierto?, a ser menos vulnerables, a ser más seguros en el suministro de sus alimentos, y a valorar los cultivos andinos, por ejemplo, nutritivos. Entonces, en este análisis nuevamente tenemos que plantearnos soluciones. Muy bien, esa es la problemática, soluciones, ¿no? Frente a eso, ¿qué hacemos o sea, qué acciones podemos desarrollar, ¿no es cierto?, en cada uno de los componentes de la seguridad alimentaria para fortalecer, ¿no es cierto?, cada uno de estos componentes y hacerle frente al cambio climático? Muy bien, o sea, en el tema, por ejemplo, de diseñar los alimentos, porque ya, muy bien, hemos abordado en estos aproximadamente 14 minutos, hemos abordado todo un tema de la problemática. Pero ahora vamos al tema ya de, a ver, muy bien, ¿qué hago en cada uno de los componentes para hacerle frente al cambio climático? En el tema de disponibilidad de los alimentos, indudablemente la investigación es fundamental. La academia tiene que jugar su rol preponderante y manifestar y decir, a ver, muy bien, mi rol como universidad es hacer investigación, correcto, yo tengo que hacer investigación para que yo pueda encontrar y tener hallazgos, y sobre eso plantear soluciones. En el tema de disponibilidad, muy bien, se ha variado el calendario, se ha variado el régimen de precipitaciones. Un trabajo de investigación me tiene que decir, a ver, cómo ajusto los sistemas productivos de determinados cultivos, ¿no? Por ejemplo, los cultivandinos, la papa, el maíz, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Entonces, mi calendario de cultivo ha variado, ¿correcto? Ya no empieza en septiembre o octubre, está empezando en noviembre, diciembre, pero eso, ¿qué significa? A ver, mi calendario de cultivo va a variar, entonces yo tendré que identificar con un trabajo de investigación indudablemente aquellas variedades de papa o de maíz, ¿no es cierto?, que tengan un periodo vegetativo más corto, ¿no es cierto?, que sean menos demandantes de agua, por ejemplo, en el caso de la quinoa, donde hemos hecho una investigación participativa en provincias altas en Cusco, donde sí podemos decir, correcto, hemos identificado 2 variedades de quinoa que son menos demandantes de agua y más resistentes a las heladas, correcto, es aquí una investigación participativa con el Instituto Nacional de Investigación Agraria de Cusco. Entonces, esos trabajos de investigación nos ayudan a ajustar, ¿no?, los sistemas productivos, el calendario de cultivo y la cédula de cultivo de una determinada zona. Y ayuda a la gente a ser menos vulnerable en el componente de disponibilidad de los alimentos. Pero vamos al tema de acceso. Muy bien, el tema de acceso, nuestra principal fuente de ingreso de las poblaciones rurales es principalmente agricultura y la producción pecuaria, correcto. Muy bien, entonces, ¿cómo ayuda a esta población a hacerle frente a los que está sucediendo con el que está provocando, ¿no es cierto?, en este caso, un bajo rendimiento, se está afectando los ingresos de las familias? Muy bien, entonces yo tendré que ayudar a estas poblaciones a encontrar otras posibilidades sobre la base de sus potencialidades e identificar otras formas de ingresos, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, de diversificar sus ingresos. Y cuando hablamos de diversificar sus ingresos, es una forma de hacerle frente, ¿no?, y no estar sujetos a lo que está sucediendo con el clima, pero una forma de generar ingresos, ¿no es cierto?, en este caso, por ejemplo, ¿no?, de buscar el tema de, y lo dije hace un momento, ¿no?, sobre la base de sus potencialidades, del tema de artesanía, turismo vivencial, el tema de la transformación de los productos agropecuarios primarios, por ejemplo. O sea, diferentes formas de ayudar a las poblaciones a diversificar sus ingresos familiares. Muy bien.
En el tema, por ejemplo, del tema de utilización de los alimentos. A ver, miren, en el tema de agua potable, si se han disminuido las fuentes de agua, yo tendría que ver otras formas, o sea, cómo más yo puedo ayudar a esa gente a que pueda disponer de agua potable, por ejemplo, ¿no? O de agua segura, aunque hablamos de agua segura es mucho, pero por lo menos de agua potable, excelente. Esa es una forma, o de identificar a ver cuáles alimentos nutritivos realmente que todavía están vigentes y que todavía la gente produce en el campo, cuál puede ser la combinación ideal para un niño, por ejemplo, de 6 meses a 2 años, como una complementación, con una complementación alimentaria a la lactancia materna, ¿no es cierto?, que indudablemente tiene que ser exclusiva en los 6 primeros meses. Correcto. Entonces, miren, yo estoy ayudando en este momento e identificando posibilidades de hacer comunidades con las poblaciones rurales, con las poblaciones más vulnerables, y decirles muy bien, en el tema de utilización puedo hacer frente a la problemática, y como me está afectando el cambio climático en el componente de utilización, yo le hago frente de esta forma. Muy bien. En el tema de estabilidad de los alimentos, en todo momento, ¿no? Yo creo que es importante, y esto, la estabilidad está muy relacionado con el tema de disponibilidad de los alimentos. Cuando hablamos de sistemas productivos, cuando hablamos de recursos naturales, indudablemente, muy bien, ¿cómo le hago frente, por ejemplo, a una helada? ¿Cómo le hago frente a una granizada? ¿No? O sea, son cosas que finalmente tenemos que ir trabajando también con las comunidades, ¿no es cierto? ¿Cómo le hago frente a las variedades, por ejemplo, de quinoa o de papa, o de que son menos demandantes de agua y más resistentes a las heladas? Estoy ayudando, ¿no es cierto?, que se provean de manera permanente y oportunamente. Entonces verán ustedes que en esta segunda parte estamos ya planteando ya algunas soluciones con unos pequeños ejemplos nada más de cómo, ¿no es cierto?, podemos fortalecer la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad de los alimentos. Pero hay un componente transversal que hace un momento hice mención, que es el tema de la institucionalidad. Y yo creo que en el tema de la institucionalidad todavía tenemos mucho por trabajar, mucho por hacer. Hay consejos regionales de seguridad alimentaria en el Perú, en algunas regiones, pero otras no las tienen, formulando sus estrategias regionales de seguridad alimentaria. Muchas regiones también ya han formulado sus estrategias regionales temáticas, ¿no es cierto? Algunas están avanzando, otras muchas han avanzado mucho ya están implementando sus políticas regionales de los dos temas grandes de cambio climático y seguridad alimentaria. En el caso de Cusco tenemos una estrategia de seguridad alimentaria que tiene un enfoque clarísimo sobre el tema de cambio climático y cómo podemos hacerle frente y qué acciones podemos desarrollar. Muy bien, vamos a entrar a una tercera parte y es el de políticas públicas. Miren, tenemos en el caso de Cusco un ejemplo, tenemos una estrategia de cambio climático, tenemos una estrategia regional de seguridad alimentaria, pero muy bien, yo ya tengo la política que quisiéramos que no sea declarada, que quisiéramos que no queden buenas intenciones, que quisiéramos que funcione y se implemente. Miren, y siempre nuestro mensaje ha sido ese: ¿cómo implemento una política pública regional? Muy bien, voy a entrar en ese tema como la tercera parte y con esto acabo y luego entramos ya en un tema de diálogo y conversación, quizás comentarios de los que están participando en este espacio. La mejor forma, al menos desde mi punto de vista en el Perú, la mejor forma de implementar una política pública regional, caso en el Cusco, por ejemplo, la estrategia regional de cambio climático, la estrategia regional de seguridad alimentaria, son proyectos de inversión pública. Tenemos que aprovechar al máximo que tenemos ahora una época ciertamente con algunas dificultades de suministro, ¿no es cierto?, de transferencia de fondos, ¿no es cierto?, pero que tenemos una gran oportunidad de revertir muchas de las cosas que están mal aquí, y eso es pensar en desarrollo humano. Y cuando hablamos siempre de seguridad alimentaria, tenemos que referirnos a desarrollo humano. Porque si nosotros revisamos un poquito, vamos a hacer un paréntesis acá, si revisamos, por ejemplo, la encuesta censal educativa, logro de matemática y comprensión lectora en la región Cusco, ¿cuántos niños de 10 entienden lo que lee? ¿Cuántos niños de 10 resuelven problemas de matemática para su edad? Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de segundo grado. Los indicadores son críticos. ¿Cuánto es el índice de desarrollo humano de Cusco en relación hacia el año 2000 y en relación a las 25 regiones del Perú? Oiga, hay un problema grande. Uno de esos factores, y lo digo con absoluta seguridad, uno de esos factores es justamente el tema de inseguridad alimentaria. Ese es un tema de desnutrición crónica, de anemia, en los cuales los gobiernos nunca le han dado importancia y siempre lo están mirando de reojo, y cuando lo atacan tangencialmente para aparecer en la primera plana nada más. Pero cuando yo siempre pregunto, ¿no? Los candidatos dicen, vamos a abordar el tema de la problemática de seguridad alimentaria, a ellos siempre me gustaría preguntarles cómo.
¿no? Entonces, nunca lo van a decir los políticos cómo, ¿no? Ya, bueno, cerramos este paréntesis, ¿no es cierto? Y vamos nuevamente al tema de políticas públicas, implementación, ¿no? Entonces, a ver, para mí, proyectos de inversión pública, correcto, muy bien. ¿Cuántos proyectos de inversión pública y cuántos proyectos de seguridad alimentaria hay en la región Cusco o en vuestras regiones, que bueno, seguramente hay participantes de otras regiones aquí en este espacio? ¿Cuántos proyectos de inversión pública de seguridad alimentaria tenemos? Pues para contar con las manos los dedos de una mano. En la región, pues el otro día hacíamos un análisis, no hay ni seis proyectos de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces verán ustedes que, bueno, y cuando hablamos de este tema y hablamos de desarrollo humano, vemos pues de que la prioridad es, ¿no? Los lineamientos de política, a pesar que están escritos, difícilmente son ejecutados e implementados por las autoridades en este caso. Y ahí viene el tema de voluntad política. O sea, ¿qué realmente haciendo nuestros autoridades implementar las políticas públicas que ha costado todo un esfuerzo, de toda una institucionalidad, ¿no es cierto?, en ambos casos, de cambio climático y seguridad alimentaria, y que ahora muy bien el tema de seguridad alimentaria tiene el enfoque del cambio climático, y que dice en su propuesta claramente qué puedo hacer, ¿no es cierto?, en seguridad, en disponibilidad, la política, pero lamentablemente pues no hay la voluntad política de poder implementar mediante proyectos de inversión pública, que es la mejor forma que yo considero. Hay otras formas, por favor, eso que quede claro. Hay que hacer incidencia, hay que hacer fortalecimiento de capacidades, crear las condiciones para implementar proyectos de inversión pública. Se han hecho diplomados, se ha hecho mucha incidencia. En el acuerdo por el Cusco dice claramente que el 5%, por favor, como estamos en este momento, y que los indicadores dicen claramente que estamos en 20%, otros dicen 17%, todo en la región Cusco, con este gobierno no lo vamos a bajar ni menos de 15%. Entonces verán ustedes que hay una problemática ahí, ¿no? Muy bien, amigos, entonces yo voy acabando esta primera parte. Hemos hablado del tema conceptual de seguridad alimentaria, estamos hablando claramente del tema de cambio climático, ¿no es cierto? También estamos hablando en este caso de las políticas públicas, de su implementación. Entonces, bueno, muy bien, yo creo que todavía hay mucho por hablar sobre el tema, mucho más grande todavía. Este tema es un tema complejo, multidimensional, multifactorial, multiinstitucional, ¿no es cierto? Pero yo les pido, en todo caso, ahora abrir el espacio y comentemos un poquito, por favor. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Hola, hola. Sí, lo hemos escuchado perfectamente. En realidad, el tema de seguridad alimentaria y cambio climático es bastante amplio y en cada región tienen diferentes estrategias para tratar, ¿no? Entonces, yo le voy a estar leyendo una pregunta que hizo acá Yuri Romero, que pregunta específicamente: ¿qué opina de la seguridad alimentaria y cambio climático en condiciones de la selva del Cusco? Poco se ha hablado sobre este tema en la convención, que es el mayor territorio en el área del Cusco. ¿Me dice en la Amazonía? En la selva del Cusco. No lo escuchaba, está un poquito entrecortado. Ya, ¿qué opina de la selva del Cusco y la convención? Claro, miren, cuando nosotros hicimos los talleres descentralizados, uno de los grandes problemas que teníamos con el tema de la producción, en este caso de la producción agropecuaria en la convención, la problemática que salió claramente de que buena parte de la población rural había migrado a la parte urbana. Todos los sistemas productivos que inicialmente, ¿no?, y con cultivos en este caso ya de nuestra Amazonía, indudablemente, la producción estaba muy limitada porque los municipios, ¿no?, de toda la convención daban tanto trabajo que era mejor ir a trabajar al municipio que estar yo en mi chacra produciendo los alimentos que me lo van a comprar a precio que no es justo, y eso indudablemente ha afectado tremendamente todo el suministro de los alimentos de alto contenido nutritivo. Yo en este momento no recuerdo a esos alimentos, de cómo ha ido afectando y que en el mercado ya no se encontraba. Y si se encontraba en el mercado, esos productos eran demasiado caros. Miren, eso salió en el taller de la atención. Eso lo dijeron las familias del medio rural. Hicimos este taller en la convención con muchas instituciones públicas, privadas, y también con organizaciones
presidentes comunales, organizadas, y fueron ellos quienes manifestaron este tema, ¿no? Entonces, miren, ¿no será que el municipio, indudablemente, que se ha vuelto, y hay que decirlo con absoluta sinceridad, que al menos en la convención, con unas agencias de empleo, indudablemente sin ver, ¿no?, la connotación realmente de lo que está sucediendo, lleva toda la gente del medio rural trabajando en la municipalidad, y esta gente, bueno, al haber migrado, indudablemente ya no produce lo que antes se producía. Entonces yo creo que ahí hay que tener una mirada mucho más estratégica. Ciertamente el problema es complejo, pero ¿qué condiciones yo creo en el medio rural para que la gente no migre? En el último censo en la región Cusco, la población urbana ha pasado a ser mayor que la población rural. Esto indudablemente afecta pues todo el tema productivo, ¿no? Pero cuando hablamos de Amazonía, eso es lo que hemos podido escuchar cuando se ha formulado la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria, y hemos tenido un taller participativo con convención, y la gente, tal como les está dando, lo manifestó. Entonces yo creo que hay que mirar, hay que tener otra forma de ver las cosas. Tiene que ser mucho más objetiva, mucho más de que la gente no migre, pues, y más bien crear condiciones, en este caso, en el medio rural, ¿no? Ok. La siguiente pregunta es, en los cursos de formulación de proyectos SNIP con enfoque de gestión de riesgo y cambio climático, comentan que las actividades de capacitación y sensibilización, como son muchos temas de gestión de cambio climático, no eran posibles financiar con proyectos de inversión pública. ¿Qué hacer frente a esas limitantes? Ya. Miren, en este momento el sistema pública ha identificado claramente, y es un programa estratégico, es un PPE, de los incentivos, del plan de incentivos a las municipalidades rurales del Perú. O sea, muy bien, hay muchas municipalidades que están en este momento, miren, incluso en la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria de Cusco, yo puedo ver acá 30 proyectos de seguridad alimentaria que lamentablemente pues ninguno tiene financiamiento. Pero eso está considerado en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Sí se puede, los municipios, en este caso locales, pueden muy bien formular sus proyectos de inversión pública y asignarles recursos. El problema, yo siempre digo acá, es voluntad política o es el desconocimiento del alcalde de la importancia del tema de desarrollo humano, ¿no? Entonces, miren, acá tengo identificado una lista de proyectos de inversión pública. Cuando yo hablé de los 7 proyectos o 5 proyectos que están en ejecución, que son yo los que conozco, pero acá, miren, tengo de Acomayo, de Canas, de Parú, de Paucartambo, de Quispicanchi, pero lamentablemente, pues no, ninguno de esos proyectos está siendo ejecutado. Pero entonces, el Sistema Nacional de Inversión Pública sí tiene un plan de incentivos para aquellas municipalidades que cumplen metas, y en este caso, una de las metas es la cobertura del crecimiento y desarrollo. Y si ese municipio, ¿no es cierto?, aborda la problemática de acción crónica, de anemia, y hace vigilancia comunitaria del crecimiento y desarrollo, indudablemente va, ¿no es cierto?, tener ese incentivo que en este caso brinda el Ministerio de Economía y Finanzas. Correcto. Hay una tercera pregunta que está referido o va de la mano con eso. Usted habló de una cartera de proyectos. ¿Nos podría indicar cuáles son? Claro, mire, a ver, mira, esta cartera de proyectos son proyectos viabilizados, ¿ah? Y son proyectos que tienen expediente técnico aprobado. Por ejemplo, en Acomayo, miren, tienen Acomayo, Acopía, Acata, Sangarará, ¿no es cierto? En Canas, Checa, Cunturcanqui, Layo, Pampamarca, Creo, Tupajamaru. En Paruro, en Capi, en Guanoquite, en Omacha, en Pacarestamo, en Villaurisqui, en mismo Paucartambo, Chayabamba, Cochipata. Y en Quispicanchi ya no, o sea, en Quispicanchi ya se pasó, esa provincia realmente tiene 1, 2, 3, Quispicancha, el de Valdillas, Camanti, Carguayo, Casca, Pata, Lucre, Marcapata, Ocongate, Oropesa. Verán ustedes, esta cartera está viabilizados con expediente técnico. Lamentablemente, seguramente que la nueva gestión y mi importancia le ha dado a este tema, ¿no? Y además, ustedes saben, colegas, gestión que entra, gestión que dice que lo que se ha hecho antes estaba mal. Sí, Yubriel, adelante, te escuchamos. Felicitarle por la por ejemplo, en toda la provincia, por no decir de la provincia de la Convención, en los distritos, sí pues se han implementado varios proyectos de seguridad alimentaria, y algunos proyectos con bastante éxito y otros también con algunas dificultades. Ustedes saben también la dificultad que existe en el tema político, las cuestiones técnicas que politizan y a veces no se logran los objetivos esperados.
pero sí hay proyectos que están enmarcando el tema de la seguridad alimentaria y hay mucho interés. Hemos tenido la oportunidad de estar trabajando por Santa Teresa en un proyecto de seguridad alimentaria con un enfoque de cambio climático que es muy interesante desde la vigilancia, porque es importante la vigilancia comunitaria de la salud. Entonces, pero también algo importante que se ha ido trabajando es el tema de la disponibilidad de alimentos, que es, digamos, lo que a veces se carece y que es increíble en un distrito con tanto presupuesto, en Santa Teresa o en otros distritos, el grado de desnutrición crónica infantil es complicado porque supera más o menos entre el 30 al 35%. Ahora se ha hecho un vivir, pero increíblemente se han aumentado los indicadores de desnutrición crónica infantil en los últimos años y bordeamos pues en la provincia de Chumbivilcas en un promedio de 4% de desnutrición crónica infantil. Igual la anemia. Entonces lo que quiere decir que no solamente la tarea del tema de desnutrición o las brechas sociales, no solamente pues la monitoreaba, era importante el tema de la institucionalidad y democracia y los espacios de concertación local en el cual eran pues la participación que pretende salga de nación y sea consensuado y esto se ejecute para el beneficio de la niñez. En ese entender hay varios esfuerzos por el tema de la tierra, pero también hay que ir trabajando, ingeniero Víctor, hay que seguir insistiendo de que estos proyectos no se politicen, que no se politicen y que no cumplan los verdaderos roles para los cuales han sido. Hay experiencias maravillosas y hay que seguir trabajando. Por ejemplo, todo el tema de las cosechas de agua que viene trabajando también el PAC, que también aquí en la provincia de Chumbivilcas se está trabajando con a través del gobierno local. Mire usted, ahora el producto ustedes como PAC y el conglomerado del Grupo Técnico Regional frente al Cambio Climático, ya el gobierno ha tomado una decisión de que se va a impulsar todo un programa de cosechas de agua a nivel regional y de que seguro va a ser importante para contribuir brechas sociales. Hasta ahí mi participación. Sí. Gracias. Sí, me parece muy pertinente sus apreciaciones. Yo creo que es importante, sí, hay experiencias muy valiosas en Cusco, es cierto, ¿no? Pero son para contarlo, ¿no? O sea, eso es lo que preocupa, ¿no? Es importante abordar el tema de la institucionalidad, de cómo fortalecer los espacios de concertación, por ejemplo, en las provincias. Miren, en el caso de Cusco, Cusco acaba de formular su plan de seguridad y soberanía alimentaria de la provincia del Cusco, ¿no? Entonces, ahí vemos los indicadores, aunque no crean ustedes, de indicadores de desnutrición, por ejemplo, en Sailla, en Oropesa, aquí en Jorja, es increíble, ¿no? Estando en Cusco. Entonces verán ustedes, yo creo que es importante fortalecer esos espacios, provincias, muy bien. Yo sugiero lo siguiente, y lo pongo en tapete, ¿no? Muy bien. Las 13 provincias deberían elaborar su plan específico de seguridad alimentaria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, elaborando esto, los distritos en ese marco de esa provincial puedan formular sus proyectos de inversión pública e implementarlos. Esa sería una ruta, pero quienes tienen que liderar esto son alcaldes provinciales. Y si el alcalde provincial no tiene claro el tema de desarrollo humano y de cómo partir y cómo realmente hacer desarrollo humano, es difícil, vamos a hacerlo. Por eso es importante lo que tú acabas de decir, ¿no es cierto?, de fortalecer los espacios de concertación locales, provinciales por lo menos, ¿no? Y decir, muy bien, podemos hacer estas cosas, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias a todos. No, a usted, ingeniero Víctor, muy amable por su participación. Yo creo que este es un tema amplio, como decía al inicio, y va a seguir generando más debate en el transcurso de los días. A todos los colegas, esto está grabado y va a ser colgado Sí, en seguramente, las redes. seguramente. Va a estar colgado en las redes para que podamos seguir debatiendo y de repente el 19, que es el Congreso allá en Cusco, podamos sacar mejores conclusiones o de repente empezar a plantear nuevas propuestas a partir de este debate, ¿no? No sé si algún colega, acá Zoraida nos hace un comentario, Sí, dice, bien.
La gestión del agua es fundamental para la estabilidad de la producción de alimentos. ¿Cómo se implementaría el tema de eficiencias de riego en las plataformas regionales, que en la actualidad son bajas como medida de adaptación al cambio climático, ya que a menor cantidad de agua y mejorado la eficiencia de conducción, distribución y Claro, parcelaria, se miren, podría utilizar una manera adecuada del agua y no tener pérdidas en la producción? claro, el tema de gestión del agua es crucial. Para el componente de disponibilidad de los alimentos están los recursos naturales y dentro de los recursos naturales el agua es crucial, ¿no? Entonces, pero lamentablemente el tema de gestión del agua y la plataforma de la gestión integral de los recursos hídricos de la región Cusco está desactivada, no está, es muy limitada. Pero este trabajo es crucial en los próximos años, porque cuando hablamos de gestión del agua es verdaderamente cuán eficientes somos en el manejo del agua. Una de las partes de la gestión. Miren, no es posible seguir regando con tren de ciencia. En un contexto de cambio climático, donde vemos los indicadores críticos que vamos a tener en los próximos años, los escenarios de cambio climático que vamos a tener en los próximos años, puede ser posible que sigamos regando tan mal, desperdiciando el agua, que si bien es cierto, y siempre lo he dicho, parte de esa agua regresa a la cuenca, pero igual se desperdicia el agua y no podemos darnos ese lujo cuando sabemos que hasta el año 2000, ¿no?, todo el caudal del río Vilcanota en los meses de junio, julio, agosto se va a reducir en 23% su caudal. Y seguimos regando. No, eso no es justo. Entonces hay que trabajar en el tema de gestión del agua. Y parte de la gestión del agua es justamente una parte, porque la gestión es mucho más, indudablemente, es el tema de eficiencia del uso del agua, ¿no? Ese es un tema todavía pendiente que hay que seguir trabajando mucho en los próximos años. Aquí la última pregunta, creo, es algo muy interesante. ¿Cómo hacer para que el ERS y el ERSA se puedan implementar y no quede como un documento bien estructurado, pero poco aplicable? Miren, exacto, yo estoy viendo acá la pregunta, ¿no? Ajá. Claro, muy bien, la política pública está, y no queremos que sea declarativo, y no queremos que queden buenas intenciones, ¿no es cierto? Tenemos la Estrategia Regional de Cambio Climático y tenemos la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria. Lo dije hace un momento en la tercera parte de mi exposición, claramente, es cómo implemento una política pública. Y siempre lo hemos manifestado, la mejor forma de poder implementar una política pública regional son proyectos de inversión pública. Muy bien, los proyectos de inversión pública están, y lo dije hace un momento, miren, la cartera de proyectos que tenemos de seguridad alimentaria, que no se implementa. ¿Por qué no se implementa? Pues simplemente porque ahí viene un trabajo de incidencia desde las instancias y las plataformas, ¿no?, los espacios de concertación, para exigir a las autoridades de que se implemente la política pública, y la mejor forma de implementar la política pública son proyectos de inversión pública. Muy bien, ahí, estar ahí en los espacios donde se hace el presupuesto participativo y hacer pues de que se incorpore dentro de la versión multianual proyectos de desarrollo humano y en este caso proyectos de seguridad alimentaria. Hay que hacer mucha inteligencia. Felizmente tenemos un acuerdo por el Cusco, ¿no es cierto?, que ha sido firmado por los 11 candidatos, pero que, bueno, el presidente ahora ha ratificado ese compromiso, el Consejo Regional ha ratificado ese compromiso, en cuanto vamos a bajar la densidad crónica. Pero si no está implementando desde la región nada sobre el tema de seguridad alimentaria, el Consejo Regional de Seguridad Alimentaria recién ha sido reactivado hace unas 2 o 3 semanas atrás. Entonces yo siempre digo, Dios mío, ¿cómo implemento esta política pública? ¿Cómo hago para que esta autoridad realmente vea de que este es un tema de desarrollo humano? Entonces, ahí hay mucho que discutir, mucho que trabajar todavía, ¿no? Entonces yo creo que estos espacios, como el CORSA, por ejemplo, que ha estado muy debilitado en estos últimos meses, después de tantos años de trabajo, pero bueno, hay que todavía trabajar ahí mucho, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a los organizadores de este evento y estoy seguro que el 19 nos vamos a volver a ver. Claro que sí, muchas gracias, ingeniero, muy amable. Yo quisiera hacer una pregunta. Richard, adelante, Richard. Hola, buenas tardes. Mira, se trata de lo siguiente. Yo he escuchado bastante sobre la diversificación de productos, la diversificación de cultivos, ese tipo de cosas. Sin embargo, también debemos de definir un aspecto que es sumamente importante. En esta región se tiene, digamos, por así llamarlo, la mala costumbre de continuar con cultivos que de pronto son tradicionales y los cuales nos dan una imagen internacional. Pero que en la verdad de las cosas desde el punto de vista socioeconómico no representa un crecimiento para el hombre del Ande, para el agricultor. Por ejemplo, yo voy a tratar del siguiente aspecto, del maíz gigante del Valle de Urubamba, que a costos dentro de lo que es el costo de producción de venta que los campesinos cobran a los exportadores y a los comerciantes,
es de 2 soles 80 o 3 soles. En el mercado internacional, yo he tenido la oportunidad de estar en Europa, un snack hecho del gigante de Urubamba de 40 gramos está a 1,50 € y el maíz gigante del Urubamba generalmente lo compran los españoles. Ojo, y los españoles no lo consumen. Los españoles digamos, le dan la transformación físico-química pertinente y la venden a los países nórdicos, como es Suiza, Irlanda, Finlandia y bueno, a los otros países. ¿Qué es lo que se promueve hacer? Que continúen sembrando el maíz gigante, vemos el maíz más grande del mundo, pero a la vez se continúa propugnando la pobreza de la gente. Yo considero, por ejemplo, los ingenieros y los profesionales comprometidos en este ramo, en esta área del conocimiento, deberían de impulsar cultivos alternativos, como por ejemplo el orégano. El orégano, como ustedes saben, se puede cosechar 3 o 4 veces al año. Su costo internacional es muy rentable para los campesinos, pero ya no vamos a tener el maíz gigante del Urubamba, que lo exportamos al mundo y que genera pobreza a nuestra gente. Creo que debería de haber un cultivo de asertividad y de conducción de mejora de vida de las personas. Sí, mire, yo creo que ahí es un tema indudablemente muy delicado y bastante complejo. Miren, el año pasado se aprobó la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, ¿no? Entonces, miren, cuando hablamos de agricultura familiar, más de 2 millones de peruanos con menos de 3 hectáreas produciendo alimentos para las poblaciones del Perú. ¿Cuán vulnerable es esta población frente a los efectos del cambio climático? La agricultura familiar se ve afectada indudablemente, pero también la agricultura familiar puede ser un instrumento grande, importante para hacerle frente a los efectos e impactos del cambio climático. Y cuando hablo de esta política pública nacional, que es la de agricultura familiar, tenemos que hablar de políticas públicas. Lo que usted dice, amigo, es verdad, correcto. Seguimos sembrando pobreza. ¿Dónde está? ¿Cuál es el rol del Estado para implementar, para formular, para diseñar realmente políticas públicas que orienten a una práctica grandes debilidades de la agricultura familiar, ¿no? Y que está asociada, muy asociada a este tema de indicadores de pobreza, de bajo índice de desarrollo humano, desnutrición crónica, pero también si potenciamos realmente este espacio de trabajo de más de 2 millones de peruanos, podemos muy bien hacerle frente a los efectos e impactos del cambio climático, y es más, ¿no? Y es más, podemos hacer de que esa gente sea mucho menos vulnerable a estos impactos del cambio climático. Políticas públicas acordes a nuestra realidad. Y eso, tenemos muchas políticas, pero lamentablemente muchas de esas políticas no se implementan, porque muchas de ellas no están reglamentadas, o simplemente no hay la voluntad política de poder implementarlas. Esa es la razón. Muy bien, amigos, yo tengo que dejarlos, estoy por salir al aeropuerto. Por favor, yo les agradezco, muchísimas gracias, seguro que el 19 nos vamos a volver a encontrar, y bueno, tenemos todavía mucho para conversar sobre el tema. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Muchas gracias a todos por su participación. Hola. Sí, ingeniero, muchas gracias por Listo. su participación. Sí, muchas gracias y nos vemos el día 19. Hasta luego. Creo que sí. Bien, colegas, igual agradecer a todos ustedes por su participación. Como mencionábamos, a Eliana desde Alemania, a Betsabe desde España, ¿no? A Betsaida, perdón, y a todos los colegas que están en la región del Cusco. Y por mi parte, desde Lima, Perú, muy amable a todos por su participación y los esperamos el próximo webinar. No sé si Yubriel, adelante. Bien, muchas gracias, Yubriel, muchas gracias, colegas. Ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes y nos vemos el próximo jueves 10 a la misma hora, ¿no? Vamos a estar con el ingeniero Edwin Amoretti para tratar el tema de perspectivas de trabajo del ingeniero agrónomo, ¿no? Un abrazo para todos. Hasta luego. Aló, Miguel, ¿estás en línea? Miguel. Sí, Yubriel, Cortado. dime.
Aló amigos. No, solo Miguel, de repente no me están escuchando ustedes. Agradecer también a Richard, como representante de los amigos de la Universidad Andina de Cusco, del doctorado, decirle también que la mesa precisamente va a ser el día 19, y le invitamos a verte a él, la comisión orgánica, Richard, le invito a usted para que nos acompañe en la mesa de conversación, en la mesa de diálogo. Estos eventos son eventos para socializar algunos temas, como digamos nosotros, para aplicarles un poco, para tener algo de información, y estas conclusiones vamos a volver a retroalimentar el día 19. Está usted cordialmente invitado para el día 10 a ser parte de la mesa en el cual vamos a discutir todas estas propuestas de que en algún momento pues aterricen en política pública.